Organización social y política. Los taínos estaban organizados en tribus, integradas por varias familias bajo la autoridad de un cacique. La familia era monogámica y patriarcal. En torno al jefe o al cacique se movían sus familiares y seguidores. Si varias tribus se unían, formaban un clan, unidades más amplias de organización social y política. Algunas alias o tribus se colocaban bajo las órdenes de otras, formando así una especie de confederación tribal, con fines guerreros, dando origen al cacicazgo, la región territorial gobernada por un cacique. Los primeros cronistas dicen que cuando llegaron los españoles, la isla estaba dividida en 5 grandes confederaciones o cacicazgos, con una población aproximada de 500.000 de habitantes. Existían también caciques de menor jerarquía, subordinados al cacique principal, que eran los nitaínos y los veíques. Los nitaínos eran los jefes militares de las unidades en que se dividían las tribus, mientras los veíques eran curanderos y sacerdotes que servían de mediadores ante los dioses, razón por la cual poseían mucho poder e influencia ante el cacique y el resto de la población. En un nivel más bajo de aquella estructura social y política estaba la población taína, la más numerosa y la encargada de realizar las distintas actividades económicas. Hubo también un segmento social inferior a los taínos, los naborias, considerados siervos de los caciques y sus ayudantes. Es probable que los naborias fueran descendientes de los injerís sometidos por los taínos. A pesar de esta estratificación social, no existían en la sociedad taína ni las clases sociales ni la lucha de clases. Lo que sí sabemos es que entre ellos existió la división natural del trabajo, pues mientras las mujeres fabricaban vasijas, tinajas, vasos y cucharas, los hombres fabricaban canoas, hachas de piedra y los utensilios necesarios para la caza y la pesca. Creencias mágicas y religiosas. En cuanto a sus creencias mágicas y religiosas, los taínos poseían bastante imaginación para explicar los fenómenos de la naturaleza, pero lejos aún de toda racionalidad. Como ocurría siempre con las sociedades primitivas, los taínos también eran politeístas, creían en la existencia de varios dioses, algunos más fuertes que otros, poseyendo los más fuertes, los caciques, que hacían respetar por toda la población, pues tenían el privilegio y la virtud de ponerse en contacto con los dioses mediante una ceremonia llamada rito de la caoba, en la que previamente el cacique inhalaba una sustancia alucinógena que, aparte de hacerle perder el conocimiento, lo ponía en comunicación con los grandes dioses. Unos espíritus protectores llamados semies actuaban como intermediarios entre los dioses y los caciques. Los semies le transmitían a los caciques lo revelado por los dioses principales. En las ceremonias religiosas, los veíques desempeñaban también una función muy importante, pues organizaban y dirigían los ritos religiosos y curaban a los enfermos, lo que también le daba mucho poder y prestigio entre la población. Considerados hombres sabios, los veíques debían mantener vivas entre la población tanto las creencias religiosas como las tradiciones de los taínos, que se conservaban en relatos míticos y en canciones legendarias llamadas areitos. Fiestas y cantos corales que servían de canar para la supervivencia de las tradiciones taínas, las cuales empezaron a desaparecer con la presencia de los españoles. Comunicación y cultura en la sociedad taína. Los primeros aborígenes. Cuando los españoles llegaron a la isla, que los aborígenes llamaban de distintas maneras, hacía más de 4.000 años que las Antillas estaban habitadas por unos pueblos muy diferentes a los europeos. Las comunidades que poblaban las Antillas para 1492 habían alcanzado un nivel de desarrollo comparable al Neolítico superior, lo que significa que entre taínos y europeos existía una distancia social de más de 10.000 años. Los primeros pobladores de las Antillas provenían de las costas caribeñas de América del Sur. Se desplazaron en balsas y canoas a través del archipiélago de las Antillas Menores hasta establecerse en las Grandes Antillas. El primer grupo establecido en la isla que Cristóbal Colón bautizó con el nombre de la española fue el de los Siboney o Siboneyes, grupos preagrícolas que se dedicaban a la caza, la pesca y recolección de alimentos que le daba la naturaleza. Su principal instrumento
de trabajo era la piedra escasamente pulimentada. Se encontraban en la fase del desarrollo de la humanidad que algunos historiadores llaman salvajismo. Otro grupo que habitó la isla, muy posterior a los siboneyes, fueron los neris, llamados así porque tallaban un tipo de piedra llamada ígnea. Descendían del tronco histórico de los arahuacos, que residían en los alrededores del río Orinoco de Venezuela. Los ingeris desplazaron a los siboneyes porque eran más evolucionados, pues además de pulir la piedra, conocían la agricultura y la alfarería, el arte de fabricar cerámica. Un tercer grupo conocido en la isla fueron los caribes, contemporáneos a los taínos. Los caribes habitaban las Antillas Menores, pero hacían frecuentes incursiones y ataques contra los taínos. Los caribes eran guerreros, expertos navegantes y caníbales. Al momento del descubrimiento, la Española estaba poblada por los taínos, el grupo étnico más numeroso. Los taínos coexistían con otros dos pequeños grupos étnicos, los iguayos, que habitaban en el nordeste de la isla, y los macoriges, que vivían más al norte. Los taínos habían absorbido los remanentes de los grupos anteriores, excepto a los caribes, con quienes peleaban constantemente. Los taínos habían logrado el desarrollo de una cultura independiente, la más avanzada de las Antillas, pero menos evolucionada si la comparamos con las grandes sociedades amerindias de los incas, mayas y aztecas. Arte y cultura taína. Los taínos fueron grandes artistas. Elaboraban la cerámica con fines rituales y para el uso cotidiano. Fabricaban ídolos y amuletos, confeccionados de piedra, madera dura, concha y otros materiales. Los jefes taínos, llamados caciques, se rodeaban de un vistoso conjunto de objetos religiosos y suntuarios que lo diferenciaba de los demás. Llevaban coronas de oro, finos cinturones, collares y otros objetos llamativos que los caciques usaban en los actos ceremoniales. Los taínos desarrollaron también una rica cultura. Del cultivo de la yuca fabricaban casabe, considerando el pan de las Indias. Fabricaban dos tipos de viviendas, una llamada caney, de techo cónico y forma casi circular, y otra llamada bohío, de forma rectangular y con marquesinas, donde el cacique recibía a sus visitantes. Los taínos fueron buenos agricultores. A pesar de que vivían también de la caza y la pesca, inventaron el método de los montones agrícolas, que era más productivo que la tala y la quema de bosques, amontonando la capa vegetal del suelo, la más fértil porque conserva la humedad y el abono. El rendimiento de la cosecha era tan elevado que obtenían un excedente en la producción de yuca, maíz, batata, ají, maní y yautía, sus cultivos más importantes. Intercambiaban con otras tribus la producción sobrante mediante el trueque, el cambio de un producto por otro diferente. Dialectos y escritura taína. En las poblaciones autóctonas coexistían 3 dialectos, más o menos perfeccionados, aunque la lengua taína que hablaban los aborígenes era la más universal, común para todos los taínos de las Antillas. Según el padre de las casas, la lengua taína era la más elegante y más copiosa de vocablos y más dulce del sonido. En comparación con los otros dialectos que hablaban los ciguayos y los macoriges, que habitaban entre los actuales territorios de Samaná y Montecristi. Algunos frailes que acompañaron a Colón a partir del segundo viaje, que vinieron a difundir el evangelio entre la población isleña, se lamentaban por la falta de intérpretes para la comunicación entre los recién llegados y los nativos. Algo distinto ocurría cuando los españoles se escribían cartas y utilizaban indios como mensajeros. Los aborígenes se sorprendían al ver cómo se entendían los cristianos mediante cartas que ellos las miraban y creían que tenían algún espíritu y hablaban. Si faltaba el papel, las cartas eran escritas sobre las anchas hojas de un árbol que los indios llamaban guiábara y los españoles ubera. La lengua taína, considerada la más universal de toda la tierra, carecía de la escritura, aunque sí poseía una pintura del pensamiento, representada gráficamente en figuras diseñadas o grabadas en madera dura y en piedra. Esas figuras jeroglíficas semejaban animales, plantas,
formas humanas y cualquier otra cosa apta para la expresión del pensamiento, lo que hacía prever el tránsito de la escritura de las ideas existentes en 1492 a la escritura fonética o de las palabras. Ese estado embrionario de la escritura taína, de la cual dieron escasas referencias los primeros cronistas de Indias, más la rapidez con que los conquistadores españoles exterminaron la población aborigen, explicaban por qué el idioma taíno apenas aportó al castellano recién llegado no más de un centenar de palabras, a pesar de que ambos idiomas convivieron durante más de 50 años, al cabo de los cuales quedó extinguida la sociedad taína. No existió una literatura indígena, pero sí indigenista, de defensa de los derechos y las tradiciones indígenas. Encuentro de dos culturas. La isla de Santo Domingo fue el primer lugar de América donde se asentaron los conquistadores europeos. En opinión de Pedro Enrique Ureña, fue el primer centro de americanización del español, tanto en la adaptación de las palabras europeas como en la adaptación de las palabras indias, actividad importante en los siglos XV y XVI, pero detenida luego, al desaparecer las lenguas aborígenes. En realidad, el encuentro entre taínos y españoles conllevó un doble fenómeno mediante el cual los recién llegados se aclimataron muy pronto a la vida insular, familiarizándose con su geografía, su clima y la forma de vida de los nativos. Los españoles también implantaron su lengua, su religión, sus leyes y sus instituciones políticas y militares. En ese sentido, se trató de un choque cultural, donde la cultura europea, representada por los pioneros españoles, apeló de inmediato al curso del terror y la explotación para imponerse sobre las sociedades taínas. Cierto que la cultura más evolucionada asimiló importantes elementos de la cultura nativa, algunos de los cuales han sobrevivido. Para la época del descubrimiento, las sociedades europeas estaban más desarrolladas de las sociedades aborígenes americanas. En el siglo del descubrimiento, los países de Europa Occidental conocían los grandes avances científicos, económicos y tecnológicos del Renacimiento, mientras las sociedades indígenas se encontraban en la etapa del Neolítico superior, lo que supone una distancia social de casi 10.000 años. Es decir, mientras los europeos navegaban en carabelas, los indígenas navegaban en balsas y canoas. Mientras los europeos conocían la pólvora y el arma de fuego, los indios utilizaban el arco y la flecha. Mientras los europeos conocían la escritura y el arte de impresión, los taínos apenas sabían hablar y dibujaban figuras sobre piedras, mientras los taínos emitían mensajes a distancia a través del humo y el fotuto. Los españoles usaban las campanas como instrumento de comunicación masiva, con cuyo repique no solo se convocaba a los servicios religiosos, sino también a la guerra. Esas y otras condiciones históricas tan distantes explican por qué la cultura de los invasores se impuso sobre la cultura invadida. Elementos comunicativos. En las sociedades primitivas como la taína, la comunicación era personal y directa. La relación entre los indios no pasaba del nivel de relaciones primarias. Una persona entra en contacto con otra mediante un lazo físico o por medio de un código. La comunicación era inmediata y recíproca. De tal forma se producía un intercambio continuo, sin intermediación, a través de un diálogo o por medio de un sistema simbólico. Este tipo de comunicación directa, predominante en la sociedad taína, carecía de soporte como la escritura. La necesidad de prolongar la memoria del pasado descansaba en signos pintados, grabados,
en leyendas tradicionales que eran transmitidas de padre a hijos. Aquella forma de comunicación oral estaba sujeta a continuas deformaciones, pues las remembranzas al pasar de boca en boca se convertían en leyendas. Todos los pueblos aborígenes del Caribe habían ideado formas parecidas de perpetuar sus ideas, sus emociones y sus creencias al momento de la llegada de los españoles en 1492. Como desconocían la escritura alfabética, era algo lógico que se valieran de la lengua, el gesto, la danza, el arte rupestre, los ritos mágicos religiosos, los signos y otros recursos para comunicarse entre sí. En su forma pictórica, la comunicación entre los taínos se transmitía mediante la pintura y la representación de objetos. Esos grabados aparecen no solo en la pintura rupestre, en las cavernas de las islas que ellos llamaban huácaras, sino también en una realidad simbólica muy variada como ídolos de diversos géneros, amuletos, collares, coronas de cacique, máscaras de rituales, cerámicas, instrumentos musicales cuyas confecciones reflejaban la existencia de una artesanía artística muy avanzada. La asociación de elementos pictóricos como objetos e ideas de comunicación se trata de la forma ideográfica donde las ideas están representadas por medio de signos y símbolos. Fue ese el nivel de comunicación no verbal encontrado por los españoles entre la población indígena. Las cuevas de la Isla Silenciosa, biblioteca de nuestro pasado indígena, ofrecen abundante testimonio al respecto. En ella abundan los petroglíficos, las pictografías y los restos de vida humana. También el misterio y las leyendas que hablan de las cavernas como depósito de malos espíritus, donde residen los fantasmas del pasado y otras creencias que forman parte del folclore dominicano. En los ritos mágicos religiosos que celebran con frecuencia empleaban ídolos de barros o tallados en piedra o madera dura como los dúos y otros objetos finamente decorados y relacionados con el ritual de la caoba, utilizando habitualmente por el cacique para engañar a la población que asistía a la ceremonia. El ritual empezaba con la inhalación de un polvo alucinógeno elaborado a partir de algunas plantas. En ese momento se procedía a la realización del rito de la caoba por parte del cacique, quien exhibía un impresionante despliegue de artículos de lujo que realzaba su poder y su prestigio. Se hacía acompañar de una indispensable masa de personas importantes como los beíques, quienes testificaban lo indicado por la deidad tras la aparición de los polvos narcóticos. Lo expresado por el cacique se hacía con otro idioma que los españoles decían desconocer. Otras ceremonias orales observadas por los españoles en momentos en que las comunidades indígenas mantenían íntegras sus tradiciones fueron los areitos, las danzas y los cantos corales que los aborígenes celebraban con frecuencia para la exaltación de sus dioses, para mantener vivas sus memorias, sus hermosas leyendas y otras cosas que ellos quieren que no se olviden. A través de aquel memorial, que de gente en gente queda el narrador, no se limita a relatar la pasada remembranza, sino que animaba con sus palabras, entonaciones, gritos y gestos mímicos. En sus cantares, los indios utilizaban diversos ídolos, algunos instrumentos musicales, entre ellos el mayacán o tambor de madera, de un brazo largo y medio ancho, tan sonoro que se escuchaba a lengua y media de distancia. También utilizaban maracas, flautas, fotutos y otros instrumentos muy bien elaborados. Con los fotutos emitían mensajes a distancia. Entre los recursos de la comunicación oral empleaban los gritos y silbatos muy comunes en las sociedades primitivas. Muy pronto los indios empezaron a quejarse de los españoles que los despojaban de sus ídolos tradicionales, en los cuales confiaban ciegamente para ser sustituidos por símbolos e imágenes cristianas. En la primera misa oficial del 6 de enero de 1494 por el padre Bernardo Bord en la Isabela, primera villa del Nuevo Mundo, se exhibieron obras de arte con valor evangelizador, traídas en el segundo viaje de Colón. Desde entonces, la sustitución de la fe indígena por la fe cristiana fue tan poderosa que los indios vivos se convirtieron en cristianos muertos. En determinados momentos, principalmente en tiempo de guerra, los indios emitían señales de humo para poner en aviso a la población. Además del fuego que ellos obtenían frotando los palos, emitían señales de humo para poner en aviso a la población.
Ugh.